He cometido un error terrible. Las palabras se le ahogaron en la garganta a Natalie mientras miraba a los ojos de Elliot Harrington, el hombre al que acababa de pasar 20 minutos criticándole las políticas de la empresa. Él se levantó de su mesa y caminó hacia el escenario. La sala estalló en aplausos, mientras su mundo se derrumbaba en una singularidad de horror. No había estado compartiendo opiniones sinceras con un colega cualquiera. Sin saberlo, había estado destrozando estrategias de marketing frente al CEO de toda la corporación. El micrófono crujió mientras él lo ajustaba a sus ojos escaneando la multitud hasta que se fijaron en los de ella por un momento insoportable. Lo que sucedería a continuación o destruiría su carrera o la transformaría para siempre. Antes de sumergirnos en la historia de Natalie sobre una identidad equivocada e intriga corporativa, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más de estos cautivadores dramas de la vida real que podrían cambiar la forma en que ves tus propias relaciones laborales. Algunas personas llenan una sala con su presencia. Natalie Winters la vaciaba con su ausencia. No físicamente, por supuesto. Su esbelta figura, cabello castaño y ojos color avellana eran bastante agradables, pero había perfeccionado el arte de la invisibilidad psicológica. En las reuniones de Green Horizons, la corporación de alimentos saludables de más rápido crecimiento en Seattle se sentaba ligeramente detrás de alguien más corpulento. Hablaba solo cuando se le dirigían directamente y escapaba antes de que comenzara la charla trivial obligatoria. Esto no se debía a la incompetencia. A los 26 años, Natalie ya se había probado como una de las analistas de marketing más meticulosas de la empresa. Sus presentaciones eran impecables, sus informes intachables. Simplemente los entregaba con la mirada fija en sus notas, en lugar de hacer el contacto visual que su supervisor le animaba constantemente a hacer. ¿Cómo puedes construir una carrera escondiéndote en las sombras, Natalie?, le decía Marcus no con malicia. Tus ideas merecen un foco de atención. Pero los focos le daban picazón a Natalie. Había aprendido temprano que atraer la atención a menudo invitaba a la crítica, y la crítica se sentía como arder viva, así que había construido cuidadosas paredes a su alrededor, educada pero distante, competente pero olvidable. Esta estrategia la había acompañado durante 4 años en Green Horizons, donde había recibido aumentos modestos, evaluaciones de desempeño adecuadas y exactamente 0 ascensos. Su apartamento reflejaba su persona profesional de buen gusto pero impersonal, como si solo estuviera de visita en su propia vida. La única excepción era su pequeño jardín en el balcón, donde hierbas, flores y vegetales en miniatura prosperaban bajo su cuidado dedicado. Las plantas, a diferencia de las personas, respondían a la autenticidad sin juzgar. Una lluviosa mañana de martes de octubre, Natalie llegó a su escritorio para encontrar un elegante sobrecolor crema con el logotipo esmeralda de Green Horizon. Lo abrió con un creciente temor. Dentro había una invitación a la gala anual de la empresa, 3 horas de socialización forzada en ropa formal. Normalmente lograba escapar de estos eventos con excusas plausibles sobre compromisos previos o migrañas repentinas. Este año, sin embargo, la palabra obligatorio estaba estampada en la parte superior con letras verdes en negrita. No puedes faltar a este, confirmó Marcus cuando ella se acercó a él con vacilación. El equipo ejecutivo solicitó específicamente la asistencia completa. Van a anunciar algo grande al parecer. Su expresión se suavizó al ver su incomodidad. Mira, solo preséntate. Quédate para el anuncio. Saluda a algunas personas y podrás irte. Pero necesitas estar allí. Es hora de que la gente de arriba sepa quién eres. Eso era precisamente lo que Natalie temía. Los siguientes 10 días transcurrieron en un borrón de ansiedad. Se angustió por la vestimenta adecuada, decidiéndose finalmente por un modesto vestido esmeralda que no llamaría la atención, pero tampoco la marcaría como completamente ajena a la moda. Investigó temas para iniciar conversaciones y ensayó comentarios casuales sobre las recientes iniciativas de sostenibilidad de la empresa.
Incluso practicó presentarse frente al espejo trabajando para eliminar la entonación ascendente y dudosa que siempre hacía que sus afirmaciones sonaran como si estuviera buscando permiso para existir. La noche de la gala llegó con un cielo inusualmente despejado, como si las nubes habituales de Seattle se hubieran apartado específicamente para privar a Natalie de su metáfora preferida. El lugar, el Hotel Grand Ellison, se alzaba ante ella como un examen final. Música y risas flotaban desde su entrada dorada. Colegas con atuendos elegantes entraban en masa, muchos ya relajados por las bebidas previas al evento. Natalie miró su reloj. 7:30 p.m. La invitación había especificado las 7:00. Había llegado a propósito tarde para evitar el incómodo deambular inicial. Respirando hondo, se alisó el vestido, tocó el sencillo colgante en su garganta para tranquilizarse y se obligó a avanzar. Dentro el salón de baile del hotel era una maravilla de lujo discreto. Arañas de cristal proyectaban un brillo cálido sobre manteles color crema y detalles esmeralda, los colores de la empresa representados meticulosamente. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico en un rincón, mientras los camareros circulaban con copas de champán. Natalie aceptó inmediatamente, una luego otra agradecida de tener algo que hacer con sus manos y por la valentía líquida que prometía. La mayoría de las mesas ya estaban ocupadas con colegas agrupados en círculos sociales familiares. Natalie escaneó la sala desesperadamente en busca de alguna cara amiga, pero no encontró ninguna. Justo cuando el pánico comenzaba a ascender en su pecho, notó una mesa casi vacía cerca de los ventanales de suelo a techo. Solo una persona estaba sentada allí, un hombre con un traje impecablemente cortado que parecía absorto en la vista del horizonte de Seattle. Un alivio la invadió. Una mesa con un solo extraño era infinitamente preferible a unirse a un grupo de semiconocidos a mitad de una conversación. Se acercó con cautela aferrando su pequeña cartera como un talismán. «Disculpe», murmuró. «¿Está ocupado este asiento?» El hombre se giró revelando un rostro atractivo de una manera poco convencional. Ojos inteligentes, líneas de expresión, que sugerían que sonreía, a menudo cabello prematuramente plateado en las sienes. Sin etiqueta de nombre, notó. Quizás otro empleado al que no le gustaban estas funciones tanto como a ella. «En absoluto», respondió él levantándose ligeramente en un gesto de cortesía a la antigua. «Por favor, acompáñeme». La postura del hombre se relajó mientras Natalie se sentaba como si él también hubiera estado esperando una compañía tranquila en lugar de la soledad. El bullicio de la gala pareció desvanecerse ligeramente en esta mesa escondida junto a las ventanas, creando un inesperado remanso de calma en medio del arte escénico corporativo que se desarrollaba por todo el salón de baile. «¿Tampoco eres fan de estos eventos?», preguntó su voz con una calidez que inmediatamente hizo que Natalie se sintiera más cómoda de lo que se había sentido en toda la noche. Ella dudó años de cautela corporativa, luchando contra la inusual sensación de comodidad que su presencia inspiraba. «Es tan obvio». Las palabras escaparon antes de que su sensor interno pudiera atraparlas. En lugar de la risa educada y corporativa que esperaba, él soltó una carcajada genuina. «Digamos que tenías la misma expresión que yo uso en estas cosas, como si estuvieras calculando el tiempo mínimo exacto requerido antes de hacer una salida elegante». Algo en su franqueza, junto con los 2 champanes que le calentaban las venas, aflojó el nudo apretado de ansiedad que se había alojado en el pecho de Natalie toda la noche. «Mi plan de escape implica una llamada telefónica falsa a las 9:30», admitió con una pequeña sonrisa. «Terribles noticias que requieren absolutamente mi atención inmediata». «Compromiso impresionante», asintió con aprobación. «Yo suelo escabullirme por la entrada de servicio. El personal de cocina es mucho menos crítico que la multitud de networking». Su comodidad y sencillez eran tan inesperadas que Natalie se encontró relajándose aún más. No parecía interesado en discutir proyecciones trimestrales o reestructuraciones organizativas, los temas habituales y adormecedores que dominaban estas reuniones. «Por cierto, soy Elliot», dijo ofreciéndole la mano. «Natalie Winters».
Aceptó el apretón de manos notando su agarre firme pero no dominante. «Departamento de marketing, ¿verdad?», preguntó sorprendiéndola. «¿Cómo lo supiste?». En 4 años rara vez la habían reconocido incluso personas de su propio piso. Él hizo un gesto vago. «Me ocupo de saber quién es quién». Antes de que ella pudiera preguntar más, él cambió de tema suavemente. «¿Cuánto tiempo llevas en Green Horizons, oh?». «Cumplo 4 años el próximo mes», respondió ella. «¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti?». Algo en su tono sugería un interés genuino en lugar de una charla trivial superficial. Quizás fue esta percepción de autenticidad, o quizás el tercer champán que un camarero de paso había materializado de alguna manera en su mano, pero Natalie se encontró respondiendo con honestidad. «¿Profesionalmente o existencialmente?». Sus cejas se alzaron ligeramente, el interés encendiéndose en su expresión. «Ambos, si estás dispuesta a compartir». «Profesionalmente adecuado», trazó el tallo de su copa pensativamente. «El trabajo es preciso, predecible. Creo informes que desaparecen en el vacío corporativo. Asisto a reuniones donde todos están de acuerdo con quien habló primero. Yo». Se detuvo de repente, consciente de que se estaba acercando peligrosamente a criticar a la empresa con un extraño. «¿Y existencialmente?», la animó suavemente. Natalie dio otro sorbo coraje líquido para una honestidad cada vez más peligrosa. «Existencialmente a veces me pregunto si realmente estoy marcando alguna diferencia. Vendemos productos alimenticios orgánicos, lo cual debería sentirse significativo. Pero la mayoría de nuestras estrategias de marketing implican una autenticidad fabricada, bonitas fotos de granjas, de las que en realidad no obtenemos productos, testimonios de personas reales que en realidad son actores pagados». En el momento en que las palabras salieron de su boca, las alarmas profesionales sonaron en su cabeza. «No debí haber dicho eso», añadió apresuradamente. En lugar de parecer escandalizado, Elliot se inclinó hacia adelante con mayor interés. «No, absolutamente debiste haberlo hecho. La autenticidad es rara en esta industria, en cualquier industria. La mayoría de la gente pasa estos eventos cuidadosamente seleccionando cada palabra para avanzar su agenda. Es refrescante escuchar a alguien decir lo que realmente piensa». Su validación alivió su pánico momentáneo. «¿Y tú?», se aventuró ella. «¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?». «Desde el principio», respondió con una sonrisa críptica. «Pero basta de jerarquías corporativas. Dime, si pudieras cambiar algo de cómo opera Green Horizons, ¿qué sería?». La pregunta fue tan inesperada, tan contraria al cuidadoso guión profesional, que Natalie se encontró respondiendo antes de que sus filtros habituales pudieran activarse. Habló sobre cómo la empresa podría abrazar la transparencia real en lugar de solo proclamarla en comunicados de prensa. Cómo podrían presentar clientes reales y sus historias en lugar de ficciones pulidas. Cómo sus considerables recursos podrían educar a los consumidores sobre elecciones de alimentos sostenibles sin recurrir a tácticas de miedo o al greenwashing. «Lo frustrante es que ni siquiera necesitaríamos mentir», dijo la animación infiltrándose en su voz habitualmente mesurada. «Nuestros productos realmente provienen de fuentes éticas. Nuestra cadena de suministro es realmente más sostenible que la de la competencia. Pero en lugar de mostrar esa historia auténtica, seguimos el mismo manual de marketing manipulador que todos los demás utilizan. Es como si no confiáramos en que la verdad sea suficiente». A lo largo de su inesperado monólogo, Elliot escuchó con una intensidad que Natalie rara vez encontraba, como si sus palabras realmente importaran. Ni una sola vez miró su teléfono o escaneó la sala en busca de compañeros de conversación más importantes. En la danza cuidadosamente coreografiada del networking corporativo, su atención indivisa se sintió casi subversiva. «¿Sabes?», dijo cuando ella finalmente hizo una pausa. «La mayoría de los ejecutivos se rodean de personas que les dicen lo que quieren oír. Terminan viviendo en una burbuja de afirmación hasta que la realidad finalmente la estalla, generalmente de forma catastrófica». Antes de que Natalie pudiera responder, la iluminación de la sala cambió sutilmente.
Un foco iluminó el escenario en la parte delantera del salón de baile, mientras el logotipo esmeralda distintivo de la empresa aparecía en pantallas gigantes. Señoras y señores, la voz amplificada del maestro de ceremonias cortó el murmullo ambiental. Por favor, den la bienvenida al escenario al visionario detrás del notable crecimiento de Green Horizons, nuestro fundador y CEO Elliot Harrington. El mundo pareció inclinarse bajo Natalie, mientras su compañero de cena, el hombre al que acababa de pasar 20 minutos criticando sinceramente las prácticas de la empresa, se levantaba de su silla con una pequeña sonrisa de disculpa. El deber llama, dijo en voz baja. Gracias por la conversación más honesta que he tenido en meses. Mientras caminaba hacia el escenario en medio de aplausos entusiastas, Natalie se quedó paralizada en su silla, el horror total de la situación invadiéndola en oleadas. No había estado hablando con un gerente intermedio cualquiera o con un compañero empleado corporativo. Había estado criticando libremente estrategias de marketing al mismísimo fundador y CEO de toda la corporación, el hombre que podía despedirla con un solo correo electrónico. A través del zumbido en sus oídos, apenas escuchó a Elliot anunciar la expansión de la empresa a los mercados europeos. No registró la presentación de la nueva línea de productos. Su mente estaba demasiado ocupada repasando alternativas de carrera cada vez más desesperadas, ahora que se había saboteado eficazmente en Green Horizons, barista conductora de Uber, volver a casa de sus padres en Michigan. Cuando el discurso concluyó con un estruendoso aplauso, Natalie aprovechó su momento de invisibilidad en medio de la conmoción. Se escabulló del salón de baile sin mirar atrás, segura de que su carrera en Green Horizons acababa de llegar a su ignominioso final. Música. La mañana llegó con la crueldad particular reservada para los días después de una humillación profesional. La alarma de Natalie sonó a las 6:00 am, burlándose de ella con su suposición de que aún tenía trabajo. Consideró brevemente llamar para decir que estaba enferma su primera vez en 4 años, pero rápidamente descartó la idea. Retrasar lo inevitable no cambiaría el resultado. Halague. La sede de Green Horizons nunca había parecido más intimidante. Dentro mantuvo la mirada baja, convencida de que todos podían de alguna manera percibir su catastrófico desliz de la noche anterior. Para su sorpresa, su tarjeta de acceso todavía funcionaba. Su escritorio permanecía intacto. Ningún guardia de seguridad esperaba para escoltarla, solo la habitual sinfonía matutina de lunes de clics de teclado y conversaciones apagadas. Quizás Natalie razonó, Elliot Harrington conocía a tanta gente en estos eventos que su conversación ya se había desvanecido de su memoria. Ella se concentraría en el trabajo mientras aún tuviera algo que hacer. Acababa de abrir su correo electrónico cuando apareció una notificación de calendario. 10:30 am, iniciativa de marketing estratégico. Sala de conferencias ejecutiva. Harrington, CEO. Natalie miró la pantalla con incredulidad. Una reunión individual con el CEO menos de 24 horas después de haber criticado todo el enfoque de marketing de su empresa. Su estómago se contrajo al darse cuenta de que probablemente quería despedirla personalmente. A las 10:25 caminó hacia el piso ejecutivo con la digna resignación de alguien que se acerca al cadalso. Mientras daba su nombre a la recepcionista, otra voz cortó la atmósfera silenciosa. Vaya, vaya. Melin Carter se acercó con el preciso clic de unos tacones de diseño contra el mármol. A sus 38 años, Melin era todo lo que Natalie no era segura, hasta la agresión políticamente astuta y implacablemente ambiciosa. Como directora de marketing tenía la reputación de atribuirse el mérito de las ideas exitosas de sus subordinados, mientras se aseguraba de que los fracasos recayeran sobre los hombros de otros. El señor Harrington solicitó una reunión, respondió Natalie tratando de mantener su voz neutra. Algo agudo parpadeó en los ojos perfectamente maquillados de Melin. Ah, sí, vaya, no sabía que ustedes dos se conocían. Antes de que Natalie pudiera responder, la recepcionista interrumpió. Señorita Winters, el señor Harrington la recibirá ahora. La sonrisa de Melin no le llegó a los ojos.
Mucha suerte, Natalie. Elliot puede ser exigente. La familiaridad con la que usó el primer nombre del CEO estaba claramente destinada a establecer jerarquía. La oficina de Elliot la sorprendió con sus toques personales, libros de bolsillo gastados, un pequeño jardín de hierbas y fotografías de proyectos comunitarios, nada parecido al minimalismo estéril que había esperado. Señor Harrington, sobre anoche quiero disculparme por mis comentarios inapropiados. Comenzó nerviosamente. Él levantó una mano deteniéndola. Primero, por favor, llámame Elliot. Y segundo, no tienes absolutamente nada de qué disculparte. Tus comentarios son exactamente la razón por la que quise reunirme contigo hoy. Natalie parpadeó confundida mientras él continuaba. Tu crítica fue la retroalimentación más honesta que he recibido en años. Todos los demás están demasiado preocupados por decirme lo que creen que quiero oír. Empujó una carpeta por el escritorio titulada Iniciativa Horizontes Auténticos. Estoy lanzando esta iniciativa para realinear nuestro marketing con nuestros valores reales y quiero que tú la dirijas. Dirigirla. Pero yo solo soy una analista. Seguramente Melin o alguien con más experiencia. La experiencia en perpetuar el problema no es lo que necesitamos, interrumpió Elliot suavemente. Necesitamos una perspectiva fresca de alguien que vea claramente en qué nos hemos convertido versus lo que deberíamos ser. Esa eres tú. Necesitaré pensarlo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. En lugar de parecer decepcionado, Elliot pareció complacido. Bien, no respondas desde el miedo. Piensa si esto se alinea con tus valores. Mientras Natalie se marchaba, casi chocó con Melin, quien claramente estaba merodeando cerca. Así que... El tono de Melin era casual, pero sus ojos eran agudos. Todavía empleada veo. De hecho, me han ofrecido un puesto de liderazgo de proyecto, respondió Natalie. La expresión cuidadosamente compuesta de Melin parpadeó. ¡Qué sorprendente! ¿Qué proyecto sería ese? La iniciativa Horizontes Auténticos. Eso no es posible, respondió Melin con la voz endureciéndose. He estado desarrollando una propuesta para esa iniciativa durante meses. Bueno, parece que el señor Harrington tenía otras ideas. Las palabras salieron con más confianza de la que Natalie sentía. La sonrisa de Melin se tensó. Sabes, Natalie, el favor corporativo es fugaz. La niña mimada de hoy es la advertencia de mañana, especialmente para aquellos que sobreestiman su importancia. Durante las semanas siguientes, lo que comenzó como el frío profesionalismo de Melin se convirtió en algo mucho más insidioso. Las salas de reuniones que Natalie reservaba aparecían de repente con doble reserva. Los correos electrónicos desaparecían misteriosamente. Los miembros del equipo eran reasignados a tareas urgentes antes de sesiones de desarrollo cruciales. Se corrieron rumores de que Natalie se había abierto camino manipulando para ganarse el favor de Elliot, que su encuentro casual había sido orquestado, que estaba usando encantos femeninos en lugar de competencia profesional. ¿Es cierto que investigaste en qué mesa se sentaría?, preguntó un colega durante el almuerzo un día. Oí que los vieron salir juntos, susurró otro en el ascensor. Cada insinuación escocía, pero el apoyo continuo de Elliot le dio a Natalie el coraje para perseverar. La iniciativa Horizontes Auténticos ganó impulso a pesar de los obstáculos. Los conceptos de marketing, presentando empleados reales, granjas reales e historias genuinas de clientes, obtuvieron una puntuación más alta que cualquier campaña en la historia de la empresa. Luego llegó el día de la presentación final ante todo el equipo ejecutivo y la junta directiva. Natalie se había preparado meticulosamente. Este era su momento para salir completamente a la luz, para abrazar la visibilidad en sus propios términos. Estaba a mitad de su presentación, cuando Melin se puso de pie levantando una mano para interrumpir. Antes de que avancemos, me siento obligada a llamar la atención de todos sobre algo preocupante. Su voz tenía la gravedad ensayada de alguien que finge arrepentimiento. Me duele hacer esto, pero la integridad ética debe ir antes que las relaciones personales. Ella tocó su tableta y la voz de Natalie llenó la sala. Lo reconocí de inmediato el CEO.
Pensé que si me hacía la inocente y decía las cosas correctas, él me notaría. Funcionó a la perfección. Un silencio horrorizado envolvió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Natalie congelada en el podio, luego hacia Elliot, cuya expresión se había endurecido hasta volverse ilegible. «Señorita Winters», dijo formalmente, «a mi oficina ahora. Todos los demás se reunirán de nuevo en 30 minutos». Mientras Natalie lo seguía, el peso de las miradas juzgadoras la oprimía por la espalda. La sonrisa triunfante de Meline fue lo último que vio antes de que la puerta se cerrara tras ella. El camino desde la sala de conferencias hasta la oficina de Elliot se sintió como una marcha de la muerte. Cada paso le recordaba a Natalie que 3 meses de trabajo dedicado y el primer riesgo real que había tomado en su vida habían sido destruidos por unos pocos segundos de audio manipulado. En su oficina, Elliot estaba de pie junto a las ventanas que daban al horizonte de Seattle. Su reflejo revelaba una expresión más compleja que la ira. «Yo nunca dije esas cosas», comenzó Natalie, su voz más firme de lo esperado. «No así. No en ese orden, no con ese significado». «Lo sé», respondió Elliot sin girarse. Su respuesta inmediata la tomó por sorpresa. «¿Me crees?». Ahora él se giró, su rostro serio pero no condenatorio. «La mujer que me habló honestamente en esa gala, que se tomó tiempo para considerar un ascenso en lugar de aceptarlo de inmediato, que ha superado meses de sabotaje con gracia, esa mujer no es una manipuladora». El audio fue claramente editado. Un alivio invadió a Natalie con tal fuerza que se aferró a una silla para apoyarse. «Pero, ¿cómo lo probamos? Es mi palabra contra la de Meline y ella tiene años de conexiones que yo no tengo». La boca de Elliot se curvó en una pequeña sonrisa decidida. «Este edificio tiene protocolos de seguridad de los que la mayoría de los empleados no son conscientes. Cada sala de reuniones, cada conversación en el pasillo, todo grabado con fines de seguridad. La Junta lo implementó después de un incidente de espionaje industrial hace años. Así que podemos acceder a las grabaciones originales que Meline unió». «Ya las he solicitado», confirmó Elliot. «Pero hay un protocolo. El equipo de seguridad necesita 24 horas para recuperarlas y procesarlas. Por eso suspendí la reunión en lugar de cancelarla». «Pero mientras tanto todos piensan que soy exactamente lo que Meline me hizo parecer». «Sí», reconoció Elliot con pesar. «Y por eso necesito pedirte algo difícil, algo que va en contra de cada instinto que tienes». «¿Qué es eso?». «Necesito que vayas a casa, mantengas la cabeza en alto y confíes en mí para manejar esto». Su expresión se suavizó. «Sé que la visibilidad siempre ha sido un desafío para ti. Ser vista ya es bastante difícil. Ser vista erróneamente es insoportable. Pero a veces la única forma de atravesar el fuego es hacia adelante». Aunque cada instinto gritaba que se escondiera algo más profundo, reconoció la sabiduría en sus palabras. «De acuerdo», aceptó en voz baja. «Confío en ti». Las siguientes 24 horas se desarrollaron como una pesadilla en vida. El teléfono de Natalie permaneció en silencio, sin mensajes de apoyo, sin colegas preguntando su versión. Cuando regresó a la oficina, los colegas desviaron la mirada al pasar. Algunos susurraban detrás de las manos levantadas. Respirando hondo, empujó la puerta de la sala de conferencias para encontrarse con la misma audiencia de ayer, pero con una adición: Henry Chen, jefe de seguridad corporativa, de pie junto a un portátil. Elliot se dirigió a la sala con autoridad tranquila. «Antes de continuar con la presentación de la señorita Winters, hay un asunto importante que tratar. Señor Chen, si fuera tan amable». Henry tocó unas teclas. «He recuperado todas las grabaciones de audio de las conversaciones entre la señorita Winters y la señorita Carter. Lo que están a punto de escuchar revela cómo se creó la grabación de ayer». Los altavoces cobraron vida con la voz de Natalie, pero no como nadie la había escuchado ayer. Esta vez, escucharon fragmentos de contextos completamente diferentes, discutiendo con un cliente, mencionando al CEO en una actualización de proyecto, hablando sobre estrategia de negociación
revisando testimonios de clientes y comentando un lanzamiento exitoso de un producto. Henry reprodujo cada grabación original en su totalidad, permitiendo que todos escucharan cuán drásticamente Melin había manipulado la realidad. Con cada revelación, Natalie podía ver cómo la duda en los ojos de sus colegas se transformaba en indignación en su nombre. Los registros de seguridad también muestran a la señorita Carter accediendo a software de edición de audio en horas inusuales, continuó Henry. Los metadatos confirman que fue creado en su dispositivo. Elliot agradeció a Henry antes de dirigirse a la sala con gravedad. Lo que presenciamos ayer fue una profunda violación de nuestros valores fundamentales. Señorita Carter, por favor, preséntese en recursos humanos inmediatamente. Su acceso a la empresa está suspendido a la espera de una revisión. Mientras Melin se marchaba con los hombros rígidos por la humillación, nadie la miró a los ojos. Cuando la puerta se cerró, Elliot se volvió hacia Natalie con genuino remordimiento. En nombre de Green Horizons le ofrecemos nuestras sinceras disculpas. La palabra es suya de nuevo si se siente preparada. Al ponerse de pie para recuperar el podio, Natalie sintió una curiosa transformación. El miedo a la visibilidad que había definido su existencia profesional estaba siendo reemplazado por algo nuevo, no una confianza descarada, sino una tranquila seguridad en su propio valor. Antes de continuar, dijo con voz clara, me gustaría abordar algo importante. Lo que sucedió ayer no fue solo la ambición de una persona que fue demasiado lejos. Reflejó aspectos de nuestra cultura que a veces valora la apariencia sobre la sustancia, que recompensa a quienes se promocionan más ruidosamente en lugar de a quienes contribuyen de manera más significativa. La iniciativa Horizontes Auténticos no se trata solo de cómo nos presentamos a los clientes. Se trata de quiénes somos realmente como empresa. Comienza con cómo nos tratamos unos a otros. Mientras reanudaba su presentación, Natalie notó que los ejecutivos se inclinaban hacia adelante con genuino interés. Los miembros de su equipo observaban con orgullo sin disimulo, y Elliot lucía una expresión que mezclaba aprecio profesional con algo más cálido. Para cuando concluyó la junta, había aprobado unánimemente la iniciativa con un presupuesto ampliado. Colegas que antes la habían evitado ahora se acercaban con felicitaciones. A través de la humillación pública y la reivindicación, Natalie había descubierto una libertad inesperada al ser vista completamente cuando lo que se veía era genuino. Mientras la sala se vaciaba, Elliot se acercó. Podrías haber simplemente continuado tu presentación. No necesitabas abordar el elefante en la habitación. Sí lo necesitaba, respondió Natalie con una certeza recién encontrada. De lo contrario, nada cambiaría realmente. Él la observó con admiración. Cena mañana entonces para celebrar como se debe. Sin etiquetas de nombre, sin políticas corporativas, solo dos personas que aprecian la honestidad en un mundo que rara vez la recompensa. Por primera vez en su vida profesional, Natalie no pensó demasiado ni buscó la respuesta más segura. Simplemente respondió con la verdad. Me gustaría mucho. 3 meses después, Green Horizons presentó su campaña Auténticamente Nosotros, con el aplauso de la industria y una respuesta sin precedentes de los consumidores. Las ventas aumentaron un 23% en el primer trimestre. La puntuación de autenticidad de la empresa, una métrica que mide la confianza del consumidor, alcanzó su punto más alto en la historia corporativa. Lo que había comenzado como una conversación honesta en una gala se había transformado en una revolución a nivel de toda la empresa en transparencia y comunicación genuina. Para Natalie, la transformación fue igualmente profunda. La mujer que una vez trazaba rutas para evitar la interacción con colegas, ahora dirigía reuniones interdepartamentales con tranquila confianza. Su oficina ascendida de cubículo tras su nombramiento como directora de marketing auténtico contaba con grandes ventanas en lugar del rincón que antes habría preferido por su aislamiento. Lo más significativo es que había descubierto que la visibilidad no tenía por qué significar vulnerabilidad. Ser verdaderamente vista por personas que valoraban sus contribuciones había resultado mucho menos aterrador
que esconderse a plena vista. La cultura corporativa también había comenzado un cambio sutil, alejándose de recompensar las voces más ruidosas hacia el reconocimiento del valor de una contribución reflexiva y auténtica. En una clara tarde de Seattle, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos de acuarela rosados y dorados, Natalie se encontró una vez más compartiendo mesa con Elliot, esta vez en un pequeño restaurante con vistas a la bahía de Elliot en lugar de en una concurrida gala corporativa. Su relación profesional había evolucionado gradualmente hacia algo más personal, construida sobre el respeto mutuo y la rara base de haberse visto el verdadero carácter del otro bajo presión. «He estado pensando en algo que dijiste esa primera noche», comentó Elliot mientras terminaban su comida. «Sobre sentirte invisible en tu propia compañía. ¿Todavía te sientes así?» Natalie consideró la pregunta pensativamente. «No, pero no porque ahora sea más visible en términos de posición o reconocimiento. Es porque finalmente dejé de esconderme. Hay una diferencia entre no ser visto y esconderse uno mismo». Elliot asintió con comprensión en sus ojos. La mayoría de la gente pasa su vida interpretando versiones de sí mismos que creen que otros quieren ver. Pocos tienen el coraje de simplemente ser. «Hablando de coraje», dijo Natalie con una pequeña sonrisa. «Oigo que a Melin le va bien en la oficina de Alaska». «Sí, sorprendentemente. A veces la gente necesita empezar de nuevo en un lugar donde su reputación no los precede. De hecho, ha implementado algunos programas impresionantes de alcance comunitario allí». Mientras caminaban por el paseo marítimo después de la cena con las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, Natalie se dio cuenta de que su mayor logro profesional no era la campaña exitosa ni su ascenso. Era descubrir que su activo más valioso nunca había sido su capacidad para pasar desapercibida, sino su capacidad para la conexión honesta en un mundo hambriento de autenticidad. A veces las voces más calladas portaban los mensajes más importantes si tan solo se les daba la oportunidad de ser escuchadas. Así termina la historia de Natalie y Elliot, donde la autenticidad triunfó sobre el engaño, y una mujer tímida encontró su voz de la manera más inesperada. Si esta historia de drama laboral y crecimiento personal resonó contigo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que ser genuino siempre vale la pena el riesgo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que exploran las complejidades de la vida moderna. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas narrativas significativas. Gracias por escuchar. Recuerda, a veces las voces más calladas portan los mensajes más importantes si tan solo se les da la oportunidad de ser escuchadas.